Amigos, buenas tardes y bienvenidos a otra entrega de su programa República de la Verdad. Les saluda Roselvis Vargas, hoy cuando el reloj marca las 5:01 de la tarde de este miércoles 26. Hoy oficialmente es cuando el calendario, al menos en República Dominicana, marca como el Día Nacional de Juan Pablo Duarte, que es el día de nuestro patricio, de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que claro, junto a otros dos padres de la patria dominicana de nuestro país, pero bueno, él encabeza este triduo, este grupo de hombres y mujeres dominicanos que son reconocidos muchos años después de esa gesta patriótica que dio al traste con la libertad de la nación, que hasta en ese momento no era todavía República Dominicana, pero este lado de la isla, que vivía bajo el yugo haitiano y que bueno, a partir del 27 de febrero de 1844, y por ese esfuerzo que costó muchos recursos, que costó mucho sacrificio al propio Juan Pablo Duarte y a su familia, hoy nos podemos llamar dominicanos, hoy somos parte de esta República Dominicana. Buen día para honrar la memoria de Duarte, a pesar de que lo festejamos oficialmente el pasado lunes 24, en vista del cambio de fecha de la festividad que se hizo en el país, esto a manera de hacer puente, como le llamamos aquí en República Dominicana, pues tuvimos ya el pasado viernes el día feriado por el Día de la Virgen de la Altagracia, el fin de semana, y el lunes pues la festividad del Día de Duarte. Aunque anoten a los niños que ven este programa, que el Día de Duarte es efectivamente el 26 de enero. Amigos, sí, hoy solamente no celebramos el Día de Duarte, sino que ahí cerquitita, en los años venideros, podremos celebrar que cerquita de la festividad del natalicio de Juan Pablo Duarte, celebramos también que un 25 de enero, esto porque surgió ayer el momento, el día en que República Dominicana obtuvo su tercer jugador, su cuarto jugador de béisbol, mejor dicho, exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en Estados Unidos. Vamos a poner esta imagen, señores, del momento en que David Ortiz recibió anoche la llamada en la que se le notificó que era exaltado. Vamos a poner el audio, señores. Hello? Hello? Yes. Hello? I'm trying to reach David Ortiz, please. This is David Ortiz. Hello, David. This is Jack O'Connell with the Baseball Writers Association of America. I'm calling you from Cooperstown, New York, to let you know that the baseball writers have elected you to the National Baseball Hall of Fame. Yes! Qué bonito momento y qué emotivo. Bueno, pues estas son las imágenes de ese momento en el que David Ortiz junto a su familia, estaba también Pedro Martínez, su abogado y también su manejador, su agente, pues esperó en un restaurante de aquí de la capital esta llamada del representante de Cooperstown que le notificaba, señores. La verdad es que yo, a pesar de no ser seguidora del béisbol, me acongojo con decir esto, que le notificaba que en primera vuelta había sido electo para ascender, para entrar al Salón de la Fama del Deporte de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto de la primera vuelta? Pues bueno, el Consejo de Periodistas Deportivos, que elige a los miembros del Salón de la Fama en múltiples ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, no se pone de acuerdo en su primera votación, sino que deben hacer una o varias votaciones hasta finalmente llegar, digamos, a un consenso con la mayoría de los votos para elegir a quienes pasan a ser miembros del Salón de la Fama. Pero estamos desde República de la Verdad intentando contactar
a un especialista, alguien que puede darnos más detalles de lo que significa esto en materia deportiva. Estamos intentando hacer contacto con el cronista deportivo Baudilio Jiménez. Ya lo tenemos en línea. Buenas tardes, Baudilio. Buenas tardes, Roselvi, buenas tardes a todo tu público. Bienvenido a República de la Verdad. Gracias, un placer para mí estar con ustedes. Hemos decidido iniciar el programa de hoy precisamente con lo que fue noticia anoche y fue la exaltación al Salón de la Fama de David Ortiz, pues a pesar de todas las circunstancias y de todas las situaciones que vive República Dominicana, esta sin duda es la noticia que debe enorgullecernos. ¿Y quién mejor que tú para darnos detalles de lo que esto representa para el deporte dominicano y el deporte internacional? Así es, muchísimas gracias por elegirnos, ¿no? Para hablar de un tema que enorgullece a los dominicanos, que nos llena de júbilo. Así como dices, anoche finalmente se conoció la noticia, 7:15 de la noche de República Dominicana. Solamente esperábamos saber el porcentaje porque en parte teníamos la confianza de que esto se iba a producir, aunque el sondeo originalmente arrojaba un 83%, después de publicar casi el 50% de las boletas, de un total de poco más de 400. También se esperaba que el número bajara un poco, ya que los votantes que no habían revelado sus votos son aquellos más conservadores y que tienen ciertos problemas con el tema de los esteroides. Efectivamente, el número bajó a un 77.9%, finalmente accede con eso. Lo mínimo es 75% para lograr entrar a Cooperstown. Baudilio, para los que no son muy entendidos en esta materia, ¿a qué o a quiénes te refieres con ese porcentaje? ¿Quiénes son los que deben votar? ¿Cómo se conforma esta matrícula de votantes? ¿Y qué es lo que evalúan? Votan los escritores de Grandes Ligas, la Asociación de Escritores, periodistas, colegas nuestros, que tienen cierto tiempo ya trabajando en la crónica deportiva especializada de los Estados Unidos y toman en cuenta estadísticas del jugador, cantidad de años jugados, pero más allá de eso, comportamiento, legado, todo lo que representa el jugador que se está evaluando. Si te das cuenta, solamente avanza David Ortiz y jugadores con los números como Barry Bonds, como Roger Clemens, Curt Schilling, entre otros, no logran avanzar a pesar de tener una gran historia. ¿Por qué? Porque más allá de esas estadísticas no cumplieron con otros requisitos que son muy importantes. ¿Qué significa que haya sido electo en primera vuelta, que quizá no haya habido otras rondas hasta completar el porcentaje requerido? Muchísimo, algo grande para República Dominicana, porque David es un bateador designado. Y ahí estaba la gran interrogante, si finalmente iba a ser en primera vuelta, porque el Salón de la Fama solamente tenía un bateador designado en la persona del venezolano Edgar Martínez. Y siempre se habló de eso, de que si David lo iba a lograr siendo bateador designado, que es aquel que solo batea, no defiende. En algún momento de su carrera lo hizo, lo hacía sobre el promedio, lo hacía bien, pero la mayor parte de la misma fue como bateador. Entonces, que lo logra en primera vuelta, incluso por encima de jugadores que ya tienen 10 años en la boleta, como Bonds, como Sosa, como el mismo Roger Cuando Clemens. dices en la boleta, ¿te refieres a que están en espera desde hace 10 años? Mira, después que un jugador se retira de su vida activa, tiene que esperar 5 años para aparecer en estas boletas que se le entregan a cada uno de los votantes. ¿Por qué esperar ese tiempo? ¿Es un tiempo de evaluar al deportista, ver si se le encuentra algo o qué exactamente? 5 años, bueno, realmente es para estar ya seguros de que ese jugador no va a retornar al diamante, de que no va a jugar nuevamente. Ok. ¿Sí? Entonces, una vez entran a la boleta, tienen hasta 10 años para lograr ese 75%. Solamente en caso de que en cada una de esas elecciones tengan el 5% o más. Si están por debajo de eso, desaparecen de la boleta. Vamos a ver, además de lo evidente, de lo que conlleva el nombre Salón de la Fama, ¿qué otras implicaciones tiene? ¿Qué es lo que significa exactamente el Salón de la Fama de Cooperstown? Eso es prestigio, eso es inmortalidad, ser recordado por siempre, que tu nombre no va a ser olvidado. Eso es sinónimo de pulcritud, sinónimo de alguien que realmente le hizo solamente bien al juego, pero no solo en el juego, sino también fuera de él.
no es que el que entra al Salón de la Fama va a obtener un beneficio económico, no directo, por lo menos, no va a recibir $1 millón para poner un ejemplo, no. Es prestigio lo que le da eso. Y además el reconocimiento de los demás de que fuiste un gran jugador y a la misma vez una gran persona, de que recorriste el mejor de los caminos. Tú mencionas que no solamente vale el desempeño en el terreno de juego, sino también fuera del terreno de juego. Muchos atribuían a que quizá la situación que tuvo David Ortiz aquí hace algunos meses, en la que salió herido de bala y que presuntamente era un hecho de sicariato, y circulan otras versiones más, pudiera haberle afectado en esto. Aparentemente no fue así. ¿Cuál es tu valoración como entendido en la materia? Teníamos cierto temor de ver a David involucrado en ciertos tipos de incidentes, porque de alguna manera esos votantes lo toman en cuenta, también tu vida fuera del terreno. Y esto que le sucedió hace unos 22 meses con ese intento de homicidio, gracias a Dios frustrado, que no prosperó, fue una gota que de alguna manera rebosaba la copa después de algunas otras cosas, porque en algún momento también su nombre sonó en un reporter, llamado Reporter Mitchell, sobre el uso de esteroides, algo que luego fue desestimado por Grandes Ligas. Y eso que sucedió allí, muchos lo vieron mal porque decían, ¿qué hace David Ortiz en lugares como esos? David es el tipo del pueblo, lo decía anoche en rueda de prensa, donde estuvimos. Decía que él siempre va a regresar a República Dominicana, aunque muchos lo cuestionen, que él siempre va a estar para sus dominicanos. Y esa es la persona que es. Y en República Dominicana, Baudilio, y no en los sitios élites, sino precisamente en sitios relativamente humildes y populares, como fue quizá el establecimiento comercial en el que él estuvo este incidente. Sí, el lugar no es el más humilde, el lugar tiene cierta categoría en la zona oriental, pero como dices, pudo estar en un sitio de más altura, un hombre que ganó cientos de millones de dólares, o sea, pudo haber estado en otro sitio, pero gracias a Dios, los nuevos votantes ayudaron mucho a que David fuera seleccionado, porque los nuevos votantes tienen una forma diferente de pensar, a aquellos que ya tienen cierto tiempo votando, a aquellos que no quieren saber, pero para nada, del tema de los esteroides. Vaya, la última pregunta es, ¿cuándo será la exaltación oficialmente de David Ortiz al Salón de la Fama? El último domingo del mes de julio. El último domingo del mes de julio, finalmente se va a llevar a David oficialmente a Cooperstown. De esta elección solamente pasó él, pero no estará solo, porque otros jugadores fueron elegidos por la vía del Comité de Veteranos, sí, que es un grupo de hombres que tienen la oportunidad de seleccionar a aquellos que no fueron seleccionados por la Asociación de Escritores en esos 10 años. Entonces David tendrá la compañía de unos cuantos jugadores cubanos de Estados Unidos que ya fueron seleccionados. Sin embargo, él es el único que llegó gracias a obtener el 75%. Muchísimas gracias, Baudilio, por arrojar luz a la audiencia de República de la Verdad. Estamos a tu orden siempre, Roselvi, de verdad un enorme placer. Gracias. Bueno, ahí conversábamos con el periodista deportivo Baudilio Jiménez sobre, señores, lo que es desde anoche y hasta el próximo mes de julio, motivo de festejo para los dominicanos, que ha sido la exaltación al Salón de la Fama de David Ortiz. Y miren, quiero leerle aquí un tuit muy interesante que leí anoche del subdirector del periódico El Día, el periodista Miguel Febles. Decía él en su cuenta de Twitter anoche, luego de que se conociera esta información sobre el Big Papi, decía él: y ahora David Ortiz tiene que buscar a Eliezer Salvador, alias El Che, para que sea su invitado especial el día de la exaltación, el Cooperstown. El Che fue quien lo llevó a la clínica en su jipeta cuando se le pegó el tiro en el restaurante en la Avenida Venezuela. Yo me reía bastante porque hay gente que quizá olvidó aquel acto heroico de Eliezer Salvador, que fue precisamente, ¿no?, el hombre que a bordo de su jipeta Rolls Royce agarró y montó a David Ortiz todo ensangrentado. E incluso, yo lo decía en mi cuenta de Twitter ayer, les leo literalmente lo que puse en Twitter. Yo les dije, compartiendo el tuit del periodista Miguel Febles, decía yo: prohibido olvidar ese cuasi heroico hecho. Aquí me recuerdan que el Che ese día con su jipeta Rolls Royce casi desbaratada iba chocando vehículos por el camino. O sea, él agarró y montó a este tremendo hombre, el tremendo hombre que es David Ortiz, porque es un deportista de altísimo rendimiento.
y con su jipeta de alto costo, una Rolls Royce, iba en el camino, señores, a toda la velocidad que le era posible y chocó algunos vehículos. Esto a fin de llegar a tiempo y salvarle la vida, como efectivamente sucedió a David Ortiz. Sin duda, señores, David Ortiz volvió a nacer ese día. Y bueno, yo diría que volvió a nacer anoche, porque ahí se le veía la alegría que tenía al momento de recibir esta llamada, que como veíamos en el video, estaba en un restaurante aquí en la capital, Meluce, que era en un restaurante del Hotel Intercontinental, que está aquí en la avenida Winston Churchill en la capital, porque luego de la llamada, en ese mismo hotel, ya estaba preparado el escenario donde el Big Papi ofreció la rueda de prensa, donde habló de lo que significaba para él esta decisión de la Asociación de Cronistas Deportivos, que tiene derecho al voto en esta elección. Amigos, y bueno, tras la pausa, ya cambiando de tema, tendremos en República de la Verdad a una de las suplidoras del Estado, que bueno, en alguna medida se ha visto afectada junto a decenas más por la situación que se está dando en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE, a raíz, digamos, de la destitución del pasado director de esa institución, el nuevo director que hay, la situación con compras y contrataciones, que dicen que hay indicios penales de lo que se encontró allí con el desayuno y el almuerzo escolar y que lo van a llevar a la Procuraduría. Vamos a hablar con una de las personas que directamente se encarga de suplirle alimento a los estudiantes. Esto será tras la pausa en República de la Verdad. Amigos, seguimos de vuelta con República de la Verdad. Y miren, quizá en alguna de sus familias hay uno o varios niños en edad escolar y que reciben los servicios del Ministerio de Educación. Y si no los hay en su vivienda, probablemente lo haya en su sector o en algún miembro lejano de su familia. El tema es que aquí en República Dominicana, yo lo digo casi todos los días, el servicio de educación es uno de los servicios más importantes, si no el más importante, que ofrece el gobierno dominicano. Y es por esto que, como yo sostengo, el Ministerio de Educación es la empresa pública o privada más grande del país por la cantidad de clientes que tiene, que son los estudiantes. Y bueno, precisamente a propósito del servicio que deben recibir los estudiantes en el sistema educativo dominicano, ustedes conocerán algunos, todas las irregularidades que se han denunciado, que presuntamente se dieron bajo la pasada administración del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil con la asignación de las licitaciones o de las contrataciones para las empresas que suplen el alimento escolar. Vamos a conversar de este tema precisamente con una de las suplidoras que es parte de una especie de comisión que se ha conformado con cientos, casi 500 de los afectados de las más recientes licitaciones que están envueltas en esta situación. Le damos la bienvenida en este momento a República de la Verdad a Yanna Rincón. Buenas tardes, Yanna. Hola, encantada. Pena Gracias. que el momento no es tan grato, pero nos sirve para arrojarle luz a la ciudadanía. Sí, gracias por la invitación. Ojalá que en otro momento podamos venir a hablar de que ya las cosas están funcionando bien, de que ustedes están supliendo bien, que se le está pagando. Esperamos. Vamos a darle antecedente a la gente. El actual periodo escolar empezó en agosto del 2021. ¿Ustedes cuándo iniciaron este proceso para intentarle suplir alimento al gobierno y a las escuelas? Ok, la licitación para donde entramos los suplidores del almuerzo de la tanda escolar extendida comenzó en mayo del 2021. Finaliza el proceso agosto, septiembre de 2021. ¿Las clases iniciaron en agosto o en septiembre? Octubre. Las clases el año pasado comenzaron en octubre. Las irregularidades se cometen en esa licitación, en el resultado, en la adjudicación de esa licitación, donde luego de todo un proceso de sometimiento de documentos a través del portal transaccional de compras y contrataciones, donde nosotros somos objeto de inspecciones y supervisiones por parte de los técnicos de INAVIE. Al final, INAVIE, en su acta de adjudicación, que es el acto administrativo final de ese proceso, nos dice si ustedes cumplen, pero se quedan fuera, no tienen adjudicación. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántos pequeños empresarios, digamos, o suplidores postularon en esta licitación?
¿Cuántos entraron? ¿Cuántos quedaron fuera por las presuntas irregularidades que tú mencionas aquí Tengo ahora? entendido que entramos a ese proceso 2.300, 2.200 ¿Que participaron? porque es un proceso para microempresas, De acuerdo. para MIPYMES. Ok. Nosotros entramos al proceso 2.200, 2.300, un aproximado. A la licitación. Al proceso, ajá. ¿Y cuántos fueron contratados? ¿Cuántos quedaron fuera? Ahora mismo hay 1.800 y algo supliendo. De esos 1.800 y algo de microempresas, de empresas que están supliendo actualmente, el ministro de Educación en noviembre del año pasado dijo que de esos 1.800, 1.260 de esas empresas habían entrado de manera irregular al programa. Y ahí es que viene entonces la destitución de Cecilio Rodríguez, que fue el responsable de ese proceso. A él lo destituyen luego de que Fulcar da esas declaraciones y admite que efectivamente hay 1.200 y pico de suplidores de manera irregular en el programa. Y a saber de ustedes, ¿qué se está haciendo con esos 1.200 suplidores que presuntamente entraron de manera irregular al proceso? Cuando llega entonces este nuevo director, Víctor Castro, que es el nuevo director de exacto, INAVIE. cuando él llega, nos recibe 1 millón de veces, nos ha recibido, y nos dice que vamos a resolver el problema, vamos a adjudicarles, vamos a revisar cuáles son las irregularidades. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántos son ustedes los que están en esta situación? La situación es la siguiente: a pesar de que cumplimos con todos los requisitos del INAVIE, a pesar de que el INAVIE nos habilitó para suplir, no nos adjudicaron, o sea, no estamos fuera del programa. Pero a ver, ¿están en una especie de banca de espera mientras No, estamos surgen fuera. más? No, estamos fuera del programa. Cuando este señor llega, que nos dice que se va a revisar todo, que se conforma una mesa de trabajo con nosotros, que somos 483 suplidores que estamos en esta situación, 483 MIPYMES que estamos en esta situación, se conforma una mesa de trabajo. Nosotros duramos más de 3 semanas de cabeza en el INAVIE trabajando con ellos, expediente por expediente, irregularidad por irregularidad. Este no puede suplir porque hay un grupo de personas que ni siquiera pasó por el portal de compras y contrataciones, sino que fueron adjudicados directamente allá. De los que están dentro. De los que están supliendo. Qué barbaridad. Entonces, se nos dice que se va a corregir todo eso, damos un compás de espera, entendemos que sí, que ahí está, o sea, pudimos comprobar en esa mesa de trabajo irregularidades. Y hace 3 semanas, el señor Víctor nos llama a otra reunión y ahí se nos dice que no se puede hacer nada, que el que está irregular se va a regularizar y que nosotros quedamos fuera. O sea, estamos legalizando lo ilegal y usted que estaba legal ya se queda fuera. Ustedes han recurrido a esta decisión porque hay mecanismos ante el Tribunal Superior Administrativo, por ejemplo, Sí. Porque esta es una acción de la administración pública, ¿no? Sí. Nosotros de manera individual tenemos abogados apoderados, pero los procesos se están siguiendo. De hecho, Compra y Contrataciones dio unas declaraciones a principios de esta semana un poquito confusas de que se iban a someter, pero es que le han dado un giro, han tergiversado todo este asunto. Porque a raíz de que nosotros hemos vuelto a los medios, hemos vuelto a la prensa, hemos vuelto a las denuncias, el señor Víctor Castro sale a decir que hace 1 millón de años en el almacén del INAVIE se están dañando los uniformes y que eso es la gestión pasada. Bueno, pero ellos tienen 1 año y medio ahí. Ahora fue que descubrieron que esos almacenes estaban llenos de... Pero eso no tiene nada que ver con ustedes. No. Ustedes suplen alimentos, alimentos. Lo que pasa es que cuando se habla de que se van a someter pasadas administraciones, por ahí es que viene el asunto. Yana, tú te refieres a la información que despachó esta semana Sí. la Dirección de Compras y Contrataciones, en la que decía el director, o dice el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, que han encontrado indicios penales con suplidores de ciertos productos, la nota no especifica cuáles, indicios penales en los procesos de adjudicación a estos suplidores y que se llevaría a la Procuraduría General de la República. Entonces, tú estás diciendo aquí que estos sometimientos que probablemente haya sean los suplidores de uniformes.
a los suplidores de uniforme o a las autoridades responsables de eso que se está viendo ahí. Ok. De esos. Y si se va a someter a Cecilio por esta situación, que bueno, lo aplaudimos, hubo irregularidades demostradas ya. El problema es que a él lo van a someter, pero nosotros todos seguimos fuera del programa. Nosotros todos hemos sido perjudicados. Dime una cosa, Yanna, porque tú me has informado que algunos de ustedes tienen de manera individual abogados apoderados Sí, claro. para llevar procesos judiciales Sí, claro. por esta situación. ¿No les representa eso un gasto muy grande a MIPYMES? Que quizá, ¿cuál es la situación de la mayoría? ¿Suplen alimentos a otras empresas privadas? ¿Solo le suplen al Estado? Porque de repente la gente pudiera decir, ¿por qué tanto afán? ¿Por qué no buscan mercado en otro lado? ¿Por qué no le venden su comida o su servicio a otras empresas? Dame un poquito del contexto de la realidad que ustedes tienen como MIPYMES. Fíjate, en su origen, cuando comenzó el programa, no se nos permitía venderle a otras empresas. La cocina diseñada para suplirle al INAVIE debía solamente suplir al INAVIE. Eso fue en un principio, después las cosas cambiaron, pero mucha gente se quedó así. Generalmente, la cocina tiene una cantidad limitada de despacho. Entonces, para que sea factible económicamente estar en el programa, deben darte una cantidad significativa de raciones, porque dicho sea de paso, es a 47 pesos que pagan un plato de comida. Vaya. Entonces, Sobre todo si no le van a permitir venderle a otro cliente. exacto. Muchísima más razón para que le asignen una cantidad considerable de raciones. Eso sí cambió, pero mucha gente se quedó supliéndole solamente al INAVIE. Nunca había pasado esto, nunca gente que calificaba, que cumplía, quedaba fuera del programa, aunque fuese con pocas raciones. Porque hay gente, por ejemplo, que cocina en un pedacito en su casa, porque si nos vamos a los campos, a esos sitios lejanos, la gente no tiene grandes empresas montadas, sino pymes, Claro. pequeños, un comercio sostenible para la zona, para la señora, para el joven chofer, ¿entiende? Eso fue así. Mucha gente, la mayoría, nada más le suplía al INAVIE por la cantidad que había que suplirle. Porque yo te digo a ti, bueno, yo tengo 500, 600 raciones, pero recuerda que me la están pagando a 47 pesos. Y la comida tiene lo que se llama una economía de escala. Claro. A mayor volumen, tu Claro. costo operativo baja y ahí tú ganas. Claro. A veces te cuesta lo mismo prender el fogón para cocinar un plato que para cocinar 100. Por eso hay mucha gente que se ha quedado sin nada. Probablemente muchos de estos suplidores haya sido gente que instaló todas sus cocinas, digamos, para suplirle exclusivamente al Estado. Y déjame decirte algo, montar una cocina, el equipo que se requiere para montar una cocina industrial como debe ser, aunque seamos MIPYME, son equipos muy costosos, exageradamente. O sea, ¿Cuál es el promedio o el mínimo, digamos, para montar una cocina? Para que la gente tenga una idea quizá del gasto y el sacrificio en el que incluyen estos pequeños comercios. Una cocina con una capacidad para despachar 600, 700 raciones, que sería lo Diario. factible, sí, que sería lo económicamente factible. Medianamente, con los equipos adecuados y necesarios, uno tendría que buscar algunos 6 o 7 millones de pesos. Vaya, Es que un horno industrial cuesta casi 1 millón de pesos, un horno. vaya. Entonces, es un mercado que tiene barreras de entrada y de salida por lo costoso que es. Porque ahora tú me dices, bueno, hay mucha gente ahora que está vendiendo. Sí, pero son equipos caros también. Claro. ¿Entiendes? O sea, no tienen una venta tan fácil. Ha sido difícil. Han sido 4 meses de lucha muy intensa, solamente para que se reconozca un derecho adquirido. ¿A qué le atribuyen ustedes? Porque muchos de ustedes son suplidores que tienen varios años en el programa. Tengo entendido que es el caso tuyo, Sí. que había trabajado ya con la administración de gobierno pasada. ¿A qué tú le atribuyes esta situación de que gente casi de 500 que calificaron, que cumplieron con todo, los hayan dejado fuera del proceso? Mira, el abogado mío utiliza una palabra que me gusta mucho, indelicadezas del proceso, porque ni siquiera fue algo político. Nosotros tenemos muchos compañeros que están en la lucha con nosotros, que son gente muy allegada al PRM, que son miembros del PRM.
que se fajaron en la campaña por el PRM. Vaya, o sea, que no es un tema político, como mucha gente pudiera querer. No, no es político. Voy a dejar fuera porque le suplía al gobierno anterior, porque era del PLD. No. Esto no es político. Vaya. Si habemos mucho que tenemos mucho tiempo en el programa sin ser políticos. Claro. Sin ser políticos, porque la mayoría nunca nos hemos identificado con un partido. A lo mejor votamos por este gobierno. La mayoría de los que estamos fuera. Entonces, pero sí, tengo compañeros que son miembros que ven al presidente con una facilidad y no han podido resolver su situación. Y permíteme, en medio de esta entrevista, yo emitir mi opinión. Yo creo que en este país tiene que acabarse eso de que para usted conseguir algo, como empresario, como pequeño empresario o como grande empresario, tenga que tener alguna orientación política, alguna simpatía política declarada. O sea, que hay gente trabajadora, como quizás muchos de ustedes, que no lo conozco, pero debe haber gente muy trabajadora, que caramba, ¿por qué tiene que ponerse una estrella morada o un puñito blanco en el frente para poder servir su producto, ¿no? ¿Ustedes qué es lo que piden entonces ahora? ¿Quieren que se repita la licitación? ¿Pretenden que simplemente se le asigne de las raciones a los que ya calificaron? ¿Qué es lo que están pidiendo? Fíjate, ya es imposible hacer la licitación nuevamente por un asunto de tiempo. Prima en todo esto el interés general del niño, niña y adolescente. O sea, hay que suplirles. Nosotros en ningún momento hemos dicho que paren todo, no. Inclusive, cuando llegó el señor Víctor Castro, lo que nosotros le dijimos fue, coincidió con que ya venían las vacaciones de diciembre. Sí. Le dijimos, vamos a parar, vamos a cortar, vamos a pagarle a las personas que ya han suplido, porque eso es otra. ¿Eso fue lo que él planteó? No, nosotros le dijimos, nosotros entendemos que se debe pagar al que ya suplió. Entonces, empezar de cero, readjudicar, es redistribuir de manera equitativa, pero no conforme a lo legal. Pero estos 482 que sí cumplieron, no creo yo que pudieran suplir lo que están supliendo 1.200 actualmente, aunque sean irregulares, o están en capacidad, digamos. Si no podemos que le den a los irregulares también, pero que nos den a nosotros. Es que nosotros no queremos que saquen a nadie. Simple y sencillamente que a nosotros se nos reconozca el derecho que adquirimos a trabajar. A trabajar. Hasta eso se nos está cuestionando. Que porque hasta eso ha dicho el señor Víctor Castro. Que cuál es la necedad de nosotros querer suplirle al INAVIE. O sea, lo que nosotros queremos es trabajar. Y entramos a una licitación y ganamos una licitación. ¿Ustedes le han escuchado esa palabra literalmente? Claro al que sí. Decir que es una necesidad. Claro que sí. Inclusive nos llamó a los suplidores un cartel de delincuentes, de vándalos. Vaya. Fueron sus palabras. O sea, vaya. Esas son de las respuestas que nosotros hemos recibido cuando vamos. Hubo un funcionario que nos dijo a nosotros, ya los PLDistas se comieron esos tajos, ahora no tocan a nosotros. Y yo, pero vaya, ustedes no saben quién soy yo, quién no soy yo. Mira, hay un drama humano fuerte en todo esto. Somos pequeños, hemos tenido que seguir haciendo una serie de gastos, pagando impuestos, pagando local. Hemos tenido compañeros, hubo un compañero que se quitó la vida en medio de este proceso desmantelando su cocina. Y ayer reunidos con un viceministro, cuando le dijimos eso, la respuesta fue, no, eso no es nada, eso pasa siempre, porque no hizo ese ahorco uno. Ay, bendito sea el Señor. Muy lamentable toda esta situación. Yana, te agradecemos, ¿no?, que hayas venido, que hayas compartido con República de la Verdad esta situación por la que está pasando estos 483 suplidores que, según explicas tú en la licitación que se inició en mayo del año pasado, cumplieron con todos los requisitos. Bueno, que como ya escuchan, señores, no tienen asignada ninguna cantidad de raciones de las que actualmente sirve el gobierno, digamos, a través de estos suplidores a los estudiantes. Muchísimas gracias. A ustedes. Esperamos que las autoridades del gobierno, ¿no?, y que la justicia pues intervengan para dar al traste, para llegar al final de esta situación y que se tenga lo que se tenga que hacer, ¿no?, con la gente que se lo merece y que pague el que tenga que pagar si ciertamente hay alguna irregularidad en el proceso. Amigos, a ustedes no se despeguen, que brevecito seguimos aquí con República de la Verdad. Amigos, seguimos de vuelta con República de la Verdad.
Y bueno, yo quiero felicitar la gestión que tiene el Gabinete de Política Social con su coordinador a la cabeza, el licenciado Francisco Antonio Peña Guava, conocido como Tony Peña, que es un hombre, señores, que es de una familia, hijo de José Francisco Peña Gómez. Es una familia que siempre lo que ha hecho ha sido trabajar muy de cerca con la gente. Yo he tenido oportunidad también de estar cerca del trabajo que realiza Tony Peña. Y bueno, traigo el tema a colación porque este fin de semana, como desde inicios del gobierno del presidente Abinader, el Gabinete de Política Social que dirige Tony Peña ha entregado en el país millones de pesos de medicamentos. ¿Cómo se consiguen estos medicamentos? Pues bueno, es a través de donaciones que consigue el Gabinete de Política Social con la Fundación El Buen Samaritano. La Fundación El Buen Samaritano tiene su sede en La Romana y consigue estos medicamentos de donaciones extranjeras. En esta ocasión, la donación de medicamentos fue por un monto de superior a 38 millones de pesos y se entregó en hospitales de María Trinidad Sánchez, específicamente en el Hospital Municipal Dr. Desiderio Arias de Río San Juan y a la Dirección Provincial de Salud de Nagua. Se entregó esta donación de medicamentos. Muchos de estos medicamentos son de alto costo y bueno, particularmente hay 1.800.000 pesos en medicamentos e insumos que se han entregado ya, según reporta el Gabinete de Política Social, en las 32 provincias del país y tocando los 158 municipios. Eso en total, 1.800 millones de pesos en medicamentos. Dentro de ese 1.800 millones están los 38 millones de este fin de semana en la provincia María Trinidad Sánchez. Esta, sin duda, es una gestión muy bonita. Miren cómo ven en la fotografía. A pesar de todos los insumos y los medicamentos que pueden tener los hospitales, señores, lo que abunda no daña. Lo que abunda no daña. Eso que ustedes están viendo ahí son medicamentos que al final muy probablemente se le entreguen en consulta a gente pobre que asiste a la consulta de estos hospitales. Otros de esos medicamentos probablemente serán administrados por los médicos en las emergencias o en procedimientos quirúrgicos. Entonces yo creo que además de lo que llegue a los hospitales por el programa de medicamentos esenciales Promese-Cal, que es del gobierno, lo que llegue, lo que se adquiera con el propio presupuesto de los hospitales, perfecto. Pero si en adición a esto, el Gabinete de Política Social puede gestionar, como en efecto gestiona estos insumos médicos y se lo entrega a la administración de estos hospitales alrededor de todo el país. Repito, que lo que abunda no daña y al final es un beneficio para las personas que usan estos servicios en estas comunidades. Y en esta ocasión le tocó a Río San Juan y a Nagua en la provincia María Trinidad Sánchez. Amigos, hemos llegado al final de República de la Verdad. Gracias por estar en otra entrega de este programa y será hasta mañana.